Mohamed Ali Buzi, soy miembro de la dirección, del Comité de Dirección de la Sociedad Civil. Todos los años, un día antes de la conferencia tripartita, nos reunimos para celebrar este foro de la sociedad civil. El objetivo es destacar cuestiones de interés para el movimiento de la discapacidad y para ver también el progreso de la implementación de CRPD. El foro de este año tendrá 3 sesiones. La primera debido a la situación actual de la pandemia, y la tercera sesión se centrará en vivir independientemente en la comunidad en el contexto también de la pandemia del COVID-19. El foro de este año habrá interpretación en lenguaje de signos internacional, también hay un servicio de subtítulos, se pueden visualizar desde el panel de control de Zoom si hacen clic en el botón CC. También hay un enlace disponible en el chat. Además, hay servicio de interpretación simultánea al español y al francés. Pueden acceder a estos canales haciendo clic en el botón del globo terráqueo que se ve también en Zoom abajo a la derecha. Además, pueden plantear sus preguntas a los ponentes utilizando para ello el chat y haremos todo lo posible para responder a todas ellas. También habrá una encuesta durante el foro sobre la próxima cumbre. Esta encuesta estará disponible durante todo el foro y, por supuesto, será confidencial. Si tienen algún problema o tienen alguna pregunta durante el foro, pueden escribir a los administradores. Ahora, permítame que invite o que dé la bienvenida a nuestros distinguidos invitados. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida al señor Mark Lowcock, secretario adjunto de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Señor Lowcock, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Mohamed. Hola a todos. Es un placer para mí estar hoy aquí. Gracias por haberme invitado. Este foro ha sido paradigma y ha incluido la discapacidad en respuesta a crisis humanitarias en todo el mundo. Y eso es muy importante porque históricamente la necesidad de las personas discapacitadas y los requisitos que necesitan en las crisis no se han abordado de manera adecuada. Así que muchas gracias por ello. Quería hablar un poco de la pandemia. Como es natural, todas las personas del planeta se han visto afectadas por la pandemia, miles de millones de personas también, pero además las que tienen discapacidad lo han sufrido, y es importante reconocer las necesidades y también ver cómo cubrir mejor esas necesidades. La desigualdad ha aumentado durante la pandemia, se ha habido pérdida de trabajo, también el acceso a la educación por parte de los niños, ha habido violencia, estigmatización y, por desgracia, las personas con discapacidad son los que se han visto más afectados por la situación. Ya suelen luchar por recibir sus tratamientos y ahora, bueno, incluso con la pandemia ha habido más discriminación y también han tenido los servicios necesarios. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2020, 22 países reportaron una reducción de más de un cuarto en los servicios de apoyo a la discapacidad. Esa es la punta del iceberg. Seguramente la situación es peor. Y eso, por supuesto, en un contexto en el que solo el 1% de las personas con discapacidad en los países en desarrollo y pobres puede tener acceso a servicios. Intentamos dar respuesta a esta situación con las agencias de la ONU, apoyando a las personas durante la pandemia.
también en los planes lanzados en marzo del año pasado. Y la respuesta inmediata incluye, por ejemplo, garantizar que las personas con discapacidad reciben ayuda a pesar de la distancia física, que puedan pues, seguir con servicios de aprendizaje. También ha habido instalaciones a medida para las necesidades de estas personas, servicios de higiene y demás. Creo que es importante reconocer que se ha hecho un esfuerzo para atajar estas cuestiones en consulta con las personas que sufren estas discapacidades. También ha habido unas orientaciones y unas mejores prácticas para agencias humanitarias para entender cómo optimizar la ayuda a las personas con discapacidad basándose en el trabajo que se hizo en 2019 con el comité, con sus nuevas orientaciones. Desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas de la alianza que han contribuido porque ha ayudado a mejorar esas orientaciones. En la ONU el año pasado también hemos desplegado un marco de trabajo de rendición de cuentas con estrategias, con lo que estamos intentando hacer y cómo vamos a rendir cuentas. Y eso también ha contribuido a lo que estamos haciendo en mi oficina, que en la OCHA estamos intentando hacer un trabajo de coordinación para entender mejor qué necesitan las personas con discapacidad en situación de crisis. Además, hemos organizado que se refleje mejor en la financiación. Mi oficina cuenta con 19 programas de fondos y habrá fondos adicionales. Además, también nos encargamos de los fondos de respuesta de la ONU y vamos a hacer asistencia personalizada y enfocada en coordinación con la organización, con las organizaciones de personas discapacitadas, y en la próxima ronda de financiación vendrá de ese fondo. Creo que estamos progresando. Nos gustaría, por supuesto, ir más rápido y creo que hay algunas cosas que nos ayudarán. En primer lugar, tendría que ser una práctica estándar, no lo es, así que lo repetiré. Necesitamos garantizar que siempre consultamos a las personas con discapacidad cuando estamos trabajando con ellas, porque cuando lo hacemos tenemos resultados directos. Recientemente estuve viendo cómo las consultas en Ucrania se asignó dinero para teleasistencia a 300 personas con discapacidad. En segundo lugar, tenemos que hacer un mainstream, es decir, hacer que la asistencia humanitaria sea generalizada para las personas con discapacidad, no solo debido a la pandemia, sino que deberíamos seguir una vez la pandemia haya acabado. En tercer lugar, y de nuevo ya hemos avanzado en ese sentido, pero necesitamos hacerlo más, tenemos que mejorar los datos de los que disponemos en cuanto a mujeres, niñas, personas mayores, personas con discapacidad. Se ha avanzado un poco, como les digo, pero queda mucho por hacer. Y algo que tenemos que hacer importante es reconocer que a veces las personas tienen múltiples necesidades. En el mundo de la discapacidad también puede ser personas mayores o personas desplazadas y todo ello se debe tener en cuenta. Por último, y es algo que, bueno, debería ser obvio, aunque no siempre lo es, porque tiene un efecto dramático, necesitamos personal en las agencias humanitarias, sobre todo en situación de crisis, mejor formación para estas personas, para incluir la discapacidad en sus planes. Espero que eso sea algo que prioricemos en los próximos tiempos, como ya he dicho, o como algunos saben, estoy también trabajando en la coordinación con Martín y estoy seguro de que basándonos en los primeros pasos que hicimos, que hemos dado en los últimos 4 años, él acelerará
o avanzará mucho más en cubrir las necesidades de las personas con discapacidad, también en sus organizaciones en crisis humanitarias y en el futuro, no solo para las personas con discapacidad, sino para todas las personas. Muchas gracias por su atención y buena suerte en la reunión. Gracias, señor Lowcock, por esos comentarios y por el interesantísimo trabajo que la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios está haciendo en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Y ahora permítanme que dé la bienvenida al embajador Jukka Saluara, representante permanente de Finlandia en la ONU. Señor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Me alegro de hablar después de Mark, porque esto me permite darle las gracias por su excelente trabajo, incluyendo y generalizando la discapacidad en los esfuerzos humanitarios. Habéis hecho un excelente y hacéis un excelente trabajo. Queridos participantes del Foro de Sociedad Civil, amigos y expertos, es un honor para mí estar con ustedes como presidente de la Conferencia de Estados Parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y dando inicio a este trabajo con todos ustedes. La sociedad civil es un agente muy importante para nosotros y estamos muy preocupados por el espacio de la sociedad civil en todo el mundo. En Finlandia, la participación de las organizaciones de personas con discapacidad y otros miembros de la sociedad civil es una de las prioridades nacionales durante nuestra presidencia. Estamos analizando cómo sacar el mejor partido de la conferencia por y para las personas con discapacidad. Su papel es fundamental. Ustedes son los expertos que tienen los conocimientos más recientes, las últimas novedades. Son actores que trabajan activamente para los derechos de las personas con discapacidad y también son los garantes de los derechos y la protección de estas personas con discapacidad en todos los lugares del mundo. Hemos tenido debates y tendremos debates muy interesantes con los temas de la conferencia, el Buró de Guatemala, Irak, Polonia, Zambia y Finlandia, que hablarán de cuestiones que requieren nuestra atención. La pandemia del COVID es un tema paraguas que afecta, por supuesto, y que ha tenido una repercusión. Y veremos también la respuesta a la pandemia. La pandemia ha expuesto a, a una situación de discriminación global. Hay datos que indican que las personas con discapacidad han sido afectadas de manera desproporcionada por la pandemia. Y eso sobre todo se verá en estos días de Congreso. Hay distintas formas de discriminación que siguen siendo invisibles y que, por supuesto, esperan recibir la respuesta al COVID. Del mismo modo, el impacto económico-social de la pandemia muchas veces no colma los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad, sobre todo de las mujeres y las niñas. En cuanto a la mesa redonda, nuestra prioridad ha sido hablar de los derechos de las personas con discapacidad en los 3 pilares de la ONU, centrándonos en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, en emergencias humanitarias y conflictos armados y vinculándolo con el artículo 11 de la Convención. Es oportuno, dado que es el segundo aniversario de la resolución 2474. Necesitamos entender mejor cómo interpretar nuestras obligaciones internacionales y los obstáculos que ponen en peligro el cumplimiento de los derechos de las personas discapacitadas en situaciones de emergencia. La pandemia también ha tenido un impacto negativo en la independencia de las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir de manera independiente, formar parte de la comunidad y ser participantes activos en la sociedad. Deberían poder tomar sus decisiones y tener un control total de sus vidas, y por eso no deberían ser objetos a las decisiones de otras personas. La institucionalización y el proporcionar servicios debería ser algo nuclear para en nuestros debates. En cuanto al derecho a la educación, muchos se han visto forzados a estudiar con los ordenadores durante este año, y debemos recordar que los que han tenido suerte y han tenido acceso a una pantalla accesible nos lleva a la importancia del acceso a esas soluciones en la educación, además de otras barreras que los niños con discapacidad sufren en cuanto al acceso a la educación. La educación tiene que ser inclusiva y accesible para todas las personas y en todos los lugares del mundo. Poder recibir educación muchas veces queda muy lejos para muchas personas. También hablaremos de cómo materializar los derechos de las personas con discapacidad mejor en el futuro. Esta semana encaja en el lema de la comunidad internacional de no dejar a nadie atrás. Les deseo unos interesantes debates y espero verles en la conferencia de los Estados parte de esta semana. Sus conocimientos expertos y su participación es muy, muy apreciada. Muchísimas gracias. Gracias, señor embajador, por sus comentarios. Siempre tenemos en cuenta el papel histórico de apoyo a los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo en estos momentos de crisis humanitaria. Tenemos el ejemplo del líder de nuestro movimiento de Finlandia. Y ahora, permítanme, por favor, dar la bienvenida a Keri Hodge Rishan del Gobierno de Noruega. Adelante, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado al foro. Me han pedido que hablara un poco de la Cumbre de Discapacidad Mundial y eso es lo que voy a hacer. En primer lugar, decir que la pandemia requiere acciones para garantizar la inclusión a nivel nacional y por eso nos alegramos de alojar o de organizar esta segunda cumbre. En febrero lo hacemos con nuestro socio, la Alianza de la Discapacidad Internacional. Nos da la oportunidad de contribuir a hacer cambios a nivel nacional. Es una alianza exclusiva y una posibilidad exclusiva de hacer un cambio. La primera cumbre fue en Londres en el 18 y cambió las reglas del juego. Tuvimos grandes ambiciones también en la cumbre de Oslo. Por desgracia, debido al COVID, la cumbre será, como saben, virtual. Nos hubiera encantado hacerla presencial, pero al mismo tiempo una cumbre virtual permite más participación y eso es algo que, por supuesto, nos congratula. En la cumbre de Oslo nos basaremos en los recursos de la cumbre anterior con el objetivo de acelerar el progreso para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo. La cumbre movilizará compromisos y esfuerzos para la implementación de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, el principio de no dejar a nadie atrás para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible y también seguir construyendo un mundo más inclusivo también en relación con el COVID-19. Para que haya un cambio permanente a nivel nacional, vemos que la cooperación con estados, las organizaciones multilaterales y, por supuesto, la sociedad civil y, en concreto, con las personas, con las organizaciones de personas con discapacidad, son fundamentales para hacer cambios. Juntos podemos dar un paso importante hacia la igualdad y para ello todos nosotros somos socios y estamos encantados de escuchar a distintos puntos de vista y recibir comentarios. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias. Gracias, Keri.
Esperamos todos con ganas esa cumbre internacional, sabiendo de antemano que el gobierno de Noruega va a ser un excelente organizador. Y ahora le voy a dar la bienvenida a la señora Ana Lucía Arellano, de la Alianza de Discapacidad Internacional. Ana, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Mohamed. Saludos a todos, excelencias, damas y caballeros, colegas y amigos. Saludos desde Quito, Ecuador, América Latina. Es un placer dirigirme hoy a ustedes y de nuevo lo hago virtualmente. No puedo creer que llevemos ya 2 años desde la última reunión presencial. Los últimos 2 años han sido un periodo de soledad, de aislamiento para algunas de las personas para las que trabajamos. Ha habido tendencias preocupantes en el caso de las personas con discapacidad. Sé personalmente que mi junta ha tenido un impacto, así que puedo imaginar las dificultades y los obstáculos que han sufrido otros grupos. Colegas, como presidenta de la International Disability Alliance, somos una red de redes, una red de 6 organizaciones regionales de personas con discapacidades y sus familias, y juntos con los miembros de la alianza representamos a 1.100 organizaciones nacionales de personas con discapacidades en más de 190 países de todo el mundo. De hecho, tenemos muchas cosas que celebrar este año. Acabamos de escuchar del gobierno de Noruega el plan de organizar la Cumbre Internacional de Discapacidad en 2022, en febrero, y estaremos también allí como coorganizadores y garantizaremos levantar la voz de las organizaciones de personas con discapacidad. También hemos oído el excelente trabajo que la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, está haciendo, y algo que era muy esperado. Y también hemos oído el excelente trabajo que el Buró de la Conferencia de los Estados Partes está haciendo para proteger nuestro espacio en la conferencia. Pero nuestro trabajo no termina ahí. Estamos muy lejos de haberlo terminado, como ahora mismo nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo siguen sin recibir tratamientos por la pandemia, sobre todo en la región de Latinoamérica, la región más impactada por la pandemia. La pandemia sigue desvelando cómo ante una crisis real los más marginalizados y excluidos se están reexcluyendo y remarginalizando. Durante la pandemia, las personas con discapacidad han estado entre los más negligidos en muchos países, en todo el mundo. Hemos sido los primeros en perder el empleo y los ingresos, y estamos entre los últimos en recibir información accesible sobre la pandemia. El COVID también ha demostrado la dureza y los efectos colaterales de la institucionalización. ¿Y por qué sigue ocurriendo? Ahora nos podemos reunir en digital. ¿Por qué no respetamos los derechos básicos que se nos prometieron? Los Estados miembros firmaron el CRPD, así que nos congratula este foro, los debates que van a tener, por supuesto, porque es nuestro foro. Debemos utilizar esta oportunidad, queridos amigos, debemos hacer que nuestras voces se escuchen en cuanto a la institucionalización. Conocemos el aumento de las barreras en las instituciones y la segregación. Vemos cómo el virus se expande como la pólvora en determinadas situaciones que menoscaban el CRPD. Esos lugares siguen existiendo. De hecho, la pandemia y su recuperación es una buena oportunidad para nosotros para considerar seriamente la desinstitucionalización. Cerrar las instituciones. No hay nada que sea bueno en ese sentido. Y eso nos lleva a la distribución de las vacunas. Las personas con discapacidad deben tener acceso prioritario a la vacuna.
Hemos solicitado que la información sobre las campañas de vacunación debe ser accesible en todos los formatos y que todos los lugares de vacunación sean accesibles. Ya hemos experimentado exclusión, discriminación y negligencia durante la respuesta a la pandemia. Esto no debería ser el caso en la vacuna contra el COVID-19. Colegas, trabajando juntos para regresar mejor y más inclusivos. Las organizaciones de personas con discapacidad tienen un papel fundamental para contribuir y dar forma a políticas y programas de gobiernos, la Unión Europea y agencias de financiación. La participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones es fundamental para evitar los errores del pasado que han revelado ser dramáticos y desproporcionados al inicio de la pandemia. Para controlar la participación de las personas con discapacidad y que sea real y significativa, tengo el placer de anunciar el lanzamiento de la segunda encuesta de la participación de las personas con discapacidad en una nueva plataforma. Es una encuesta que demuestra el movimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y el informe de la primera encuesta fue fundamental para asesorar el desarrollo de orientaciones sobre la participación de las personas con discapacidad en la ONU. El enlace lo tienen en el chat de esta sesión y les invitamos a todos los activistas a que participen en esta segunda encuesta y que la distribuyan en sus redes. Colegas, les deseo lo mejor en las deliberaciones del día de hoy. Hagan que sus voces suenen con fuerza, claras y que nunca se detengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias por estos comentarios tan inspiradores y por recordarnos el impacto de la pandemia en nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo y el papel que tenemos que desempeñar como movimiento mundial con otras agencias, con estados y esperamos, por supuesto, el liderazgo de la International Disability Alliance. Y por último, me gustaría dar la bienvenida al señor Andrew Parsons, presidente del Comité Internacional Paralímpico. Señor Parsons, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Saludos a todos. En primer lugar, gracias al Foro de la Sociedad Civil por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. El Comité Paralímpico Internacional quiere un mundo más inclusivo en el deporte. Queremos conseguirlo organizando eventos y utilizando un mayor interés y un impacto de nuestros deportes como un vehículo para llegar a las personas con discapacidad de todo el mundo. También creemos en el poder de las alianzas y en la comprensión de que trabajar juntos podemos conseguir muchísimo más. Hoy tengo el placer de hablarles de WIDEFI 15, una nueva plataforma, la mayor coalición de organizaciones internacionales del mundo del deporte, derechos humanos, política, comunicación, empresa y entretenimiento. El plan es acelerar el cambio en la próxima década para las personas con discapacidad, que suponen el 15% de la población mundial. Esta plataforma cuenta con la colaboración de la Alianza y también del Comité Paralímpico Internacional y es un movimiento de derechos humanos para acabar con la discriminación de las personas con discapacidad. Por primera vez en la historia, los órganos de las mayores organizaciones de personas con discapacidad, Special Olympics y el Comité Internacional Paralímpico, se han unido para iniciar un cambio para los grupos más marginalizados. Utilizaremos esta plataforma para permitir crear un cambio en la sociedad. En línea con este plan de acción, desarrollaremos indicadores para la contribución del deporte en los objetivos de desarrollo sostenible y nuestros atletas también necesitan una voz importante. NGOs, including UN Human Rights, World Health En nuestro Organization. viaje nos acompañan muchas organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales.
Hoy en día ya hay 20 organizaciones en la plataforma y pretendemos hacer un gran cambio. Este es el momento para actuar por las personas con discapacidad. Después de los esfuerzos realizados durante la pandemia, tenemos que asegurarnos de que estamos en línea con la Agenda 2030. Vamos a intentar llegar a una gran proporción de la población mundial para cambiar sus vidas diarias y las sociedades en las que viven. Nuestro objetivo es romper las barreras de modo que las personas con discapacidad puedan ser miembros activos de sociedades inclusivas. El momento presente nos presenta grandes oportunidades y con WIDA 15 vamos a intentar impulsar la agenda de diversidad e inclusión. Queremos ser un movimiento en el que nadie quede detrás, en el que se realicen más campañas para la visibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad. Cuando el 19 de agosto lanzamos la campaña justo antes de los Juegos Paralímpicos, esto tenía un sentido. Queríamos ser un símbolo, que hubiera más visibilidad para las personas con discapacidad y alinear los modelos para defender a estas personas. Tenemos organizaciones aliadas, muchos miembros y hemos logrado trabajar para conseguir un gran cambio. Intentamos que la iniciativa llegue a más de 2.500 millones de personas en todo el mundo. Y numerosos atletas van a ser embajadores de WIDA 15. 2020 solo es el punto de comienzo. Los próximos Juegos Olímpicos ya están en marcha y vamos a seguir intentando incluir a más participantes y a más sociedades. Mañana a las 8:30, hora asiática, va a haber un evento en línea en el que pueden aprender más sobre WIDA 15 y cómo ayudarnos participando. Hoy solo quería presentarles este movimiento para que se animen a conocer más, porque juntos podemos transformar el mundo, podemos marcar la diferencia y lograr un cambio auténtico. Desde el Comité Paralímpico Internacional consideramos que el cambio puede empezar desde el deporte. Así podemos comenzar el cambio en todas las comunidades. Muchas gracias y le cedo la palabra a Mohamed. Muchísimas gracias por la intervención. Estamos deseando asistir al evento y compartimos la importancia de los deportes para crear un cambio en la sociedad. Ahora vamos a finalizar la sesión inicial. Les deseo a todos un foro muy productivo y estoy deseando volver a verles a todos de nuevo. Muchas gracias y ahora le paso la palabra al señor Dominic Haslam, que es el moderador de la siguiente sesión de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por moderar la sesión anterior y gracias a los ponentes por sus intervenciones iniciales. Siento mucho que no podamos estar todos juntos en persona, pero quizás esta es la mejor forma de poder encontrarnos ahora mismo. Trabajo para el Consorcio Internacional para la Discapacidad y el Desarrollo
Y me gustaría recordarles antes de iniciar mi intervención que pueden acceder a interpretación en lenguaje de signos y también una transcripción en directo si pulsan en el botón que pone CC en la parte inferior de su pantalla. Y como nos explicaban antes, también hay interpretación hacia el francés y el español si hacen clic en el icono de interpretación. Esta segunda sesión se centra en presentar la investigación realizada sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 y sobre qué estamos trabajando. Vamos a lanzar 2 sondeos. Habrá 2 preguntas en su pantalla a las que podrán responder contestando a través del chat. Me gustaría ratificar mi apoyo a todas las personas con discapacidad que han visto aumentadas sus dificultades aún más por la situación de la pandemia de la COVID en todo el mundo. Y con esto, dado que tenemos varios ponentes en esta sesión, voy a ceder la palabra al siguiente ponente, que es Mohamed Ali Lufti, que nos va a hablar en nombre del grupo de partes interesadas sobre personas con discapacidad. Mohamed, le cedo la palabra. Muchas gracias. Hola a todos de nuevo, soy el copresidente del Grupo de Partes Interesadas sobre Personas con Discapacidad y estoy encantado de poder compartir con todos ustedes los resultados de nuestras investigaciones realizadas. El grupo de partes interesadas sobre personas con discapacidad realizó 2 investigaciones diferentes para averiguar el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre las personas con discapacidad. La primera fase de la investigación tuvo lugar en mayo y junio de 2020. Se recogieron datos sobre unidades temáticas relacionados con la pandemia. Los métodos utilizados fueron entrevistas online, grupos y encuestas sobre las discapacidades en todo el mundo. La primera fase de esta investigación mostró que la mayor parte de las personas con discapacidades en todo el mundo se habían visto muy afectadas, habían visto nuevas barreras en su vida diaria y la barrera más común era la falta de acceso a la información sobre la COVID-19 para las personas con discapacidad. Otras barreras eran las dificultades para el empleo y la tercera se relacionaba con los esfuerzos de recuperación. Se estudió el papel de las organizaciones que representaban a las personas con discapacidad ante los gobiernos. Se estudió también el acceso a los recursos a nivel nacional e internacional. En una segunda fase se hizo investigación en Bangladesh y Bolivia con unidades temáticas y con objetivos relacionados con los de la fase 1, pero también se estudió el acceso a vacunas. Se analizaron documentos y se realizaron entrevistas con personas con discapacidad de distintos lugares para tener una visión más amplia desde sus perspectivas personales. Estos trabajos se realizaron en los idiomas locales, incluido el lenguaje de signos, y se realizaron bien de forma presencial o de forma virtual, dependiendo de la situación del país y de la situación de la pandemia de COVID. Se observó que las principales barreras
eran el acceso al empleo y la protección social, el acceso a la sanidad, a las instalaciones sanitarias, el acceso a la información sobre la COVID y el acceso a la agenda sobre planes al respecto. Hubo también resultados más concretos sobre el empleo en la sociedad, la afectación en los entornos familiares, el acceso a los recursos informativos, ya fuese a través de teléfono o internet, y una falta de seguridad para las personas con discapacidad. Las distintas fases de la investigación pueden utilizarse para seguir derribando barreras con los gobiernos, en la sociedad civil, para mejorar la vida de las personas con discapacidad y para que no queden más atrás que otros y jueguen un papel muy importante en la respuesta, en los esfuerzos de respuesta de recuperación ante la COVID-19. Muchas gracias por todo este trabajo que has intentado resumirnos en poquísimo tiempo, pero vamos a hacer que estos datos estén disponibles para todos para que los puedan analizar con más tiempo y cuidado. Ahora le voy a dar la bienvenida a Angelique Hardy, que pertenece al Consorcio Internacional para la Discapacidad y el Desarrollo. Muchas gracias. Hemos participado en una iniciativa junto con otras 16 organizaciones, 17 en total, y el objetivo de esta iniciativa era recoger datos sobre las personas con discapacidad durante la pandemia de COVID-19. Intentamos obtener respuestas que nos mostrasen su situación independientemente de su discapacidad o posición económica. Vimos que había muchos problemas para la protección de las personas con discapacidad, de acceso a los servicios en la comunidad y que existían múltiples violaciones de los derechos humanos de estas personas con discapacidad. En 2021 se siguió analizando el impacto de la sociedad civil de la COVID junto con organizaciones de la sociedad civil. Y vemos que todavía existe una adaptación en curso a esta nueva situación expuesta por la pandemia. Esperamos que futuras situaciones similares no vuelvan a afectar de forma similar a las personas con discapacidad. Queremos hacer un llamamiento a las organizaciones internacionales, en primer lugar, para asegurarnos de que hay vacunas disponibles para las personas con discapacidad. En segundo lugar, para que haya una mayor participación de las autoridades nacionales y locales. Esto ha mejorado gracias a la actividad de varias organizaciones de la sociedad civil. Y con todo esto pretendemos que disminuya el impacto de esta pandemia sobre las personas con discapacidad. Queremos que se aprueben programas y políticas, quizás no solo específicas para gente con disabilidad, pero que sí sean aplicables a estos. Queremos que los gobiernos evalúen de forma honesta su respuesta a la crisis de la COVID-19 para estar mejor preparados para situaciones similares en el futuro. Así es como pretendemos mejorar la inclusión en las sociedades. Y de momento, esto es todo.
pero el miércoles va a haber un informe donde compartiremos datos con más detalle. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angelique. Ahora vamos a interrumpir un segundo a los ponentes, porque como ven había una primera pregunta en pantalla. Como saben, el Gobierno de Noruega y la IDEA, la Alianza Internacional de Discapacidad, están realizando un seguimiento de la primera cumbre que se realizó hace 2 años. Nos gustaría saber qué temas querrían que se incluyesen en la próxima cumbre, en la próxima cumbre de la discapacidad. Como ven, la pregunta está en la ventana de chat. Y ahora voy a presentarles al siguiente par de ponentes. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Jenny Rosa Damayante, que nos va a hablar de la transformación de las comunidades para la inclusión. Jenny, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos, excelencias. Buenos días desde Indonesia. En Indonesia, la pandemia ha supuesto un grave problema para las personas con discapacidad. Debemos recordar que la gente con discapacidades son ya muy vulnerables en un primer momento, que hay una falta de protección y seguridad en muchos sectores, especialmente en el informal. Y la pandemia de COVID los ha situado en muchas ocasiones en una situación muy complicada. En muchas ocasiones en nuestro país, las personas con discapacidades se han visto totalmente desprotegidas y han estado a merced del cuidado de sus familias únicamente. Hemos visto en nuestras investigaciones realizadas en 2020 y 2021 que hay millones de personas discapacitadas en el mundo, pero muchos de ellos ni siquiera están registrados. Por tanto, no siempre hay una protección social específica para esta gente con discapacidades. Y muchos de ellos viven en la pobreza, dependen de sus familias. Y a veces, siguiendo ciertos criterios en ciertos lugares, no se puede incluir a estas personas como en grupos de personas que viven en la pobreza y tienen muchas dificultades para el acceso a las ayudas sociales. Todo esto se ha agravado con la pandemia de COVID-19 y hemos tenido mucha actividad en OPD Indonesia para realizar labores de incidencia ante el gobierno de Indonesia. Hemos realizado un informe sobre el impacto de las personas de la COVID-19 sobre las personas con discapacidad y lo hemos presentado, nos hemos dirigido al ministro de Salud para luchar para que esta gente obtuviese vacunas frente a la COVID. Otro problema muy grave es el de personas con discapacidad que viven en instituciones sanitarias.
Ha habido falta de información, falta de protocolos y es necesaria una mejora de sus condiciones de vida. En muchas ocasiones no se ha recibido ninguna información sobre cómo enfrentarse a la COVID-19. No ha habido protocolo de prevención y como un resultado, en muchas instituciones psicosociales en Indonesia ha habido una explosión de los casos de COVID. Esto debería servirnos a todos para darnos cuenta de que el sistema tal como está ahora y las instituciones en particular no funcionan y deben mejorarse para enfrentarse a problemas similares que puedan surgir en el futuro. Muchísimas gracias, Jenny Rosa. Me gustaría recordarles a todos los ponentes para poder facilitar el trabajo de los intérpretes que tenemos hoy con nosotros, que hablen un poco más despacio. Sé que es muy difícil porque tenemos poco tiempo, pero nos gustaría recordarles esto. Y ahora les voy a presentar a Oh Young-kwon de la Alianza Coreana para Movilizar la Inclusión de Personas con Discapacidades Psicosociales. Oh Young, le cedo la palabra. Oyon, tiene usted el micro silenciado. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Hola a todos. En febrero de 2020 comenzó la pandemia de COVID-19, que también afectó a las personas ingresadas en instituciones durante años. 2 meses después de los primeros casos de COVID en el mundo, ya aparecieron casos en instituciones de salud mental. En distintas instituciones de Corea. ...116 de los pacientes de salud mental fueron, de las instituciones psiquiátricas fueron hospitalizados. El primer fallecido en estas instituciones había estado ingresado en una institución de salud mental durante 20 años. El Ministerio de Salud comenzó a tomar medidas para decretar la cuarentena de estos pacientes. Y para ello intentó aislárseles y se les proporcionaban comida y agua, pero se reducían los contactos con el objetivo de reducir las muertes. Después, el ministerio cambió las medidas sobre esta cuarentena en las instituciones de salud mental para intentar que tuviesen un mayor éxito e intentar reducir la tasa de contagios. Todo esto llevó a mejorar el trabajo en el ministerio sobre la pandemia de COVID y las personas con discapacidades. Hemos aprendido de esta pandemia que las personas con discapacidades psicosociales están todavía más afectadas, son todavía más vulnerables a pandemias como la de la COVID y que sufren discriminación tanto en el trato en las instituciones como a la hora de acceder a los servicios sanitarios sociales.
el presupuesto asignado a la pandemia de COVID fue de miles de millones de dólares, pero el porcentaje destinado a las personas con discapacidad mental fue muy reducido en comparación. Y muchos de estos pacientes, aunque cumpliesen con los criterios para recibir tratamiento, no tuvieron acceso. Todo esto nos ha mostrado que era necesaria una mejor atención a las personas con discapacidad que vivían en instituciones de salud mental. Hemos intentado que mejore el apoyo internacional para las condiciones de vida de los pacientes en instituciones de salud mental en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oyong. Aquí tenemos la segunda pregunta sobre la Cumbre Global de Discapacidad. Por favor, siéntanse libres de compartir sus comentarios o ideas en la ventana del chat sobre cómo podemos mejorar los contenidos de esta cumbre en 2022, en la que sé que participarán muchos de ustedes. Así que estamos deseando recibir sus ideas y comentarios. Y nuestras últimas ponencias de esta sesión se van a centrar en las vacunas. Ahora les voy a presentar a Elam Yousefian de la Alianza Internacional para la Discapacidad. Elam, sin más dilación, le paso la palabra. Muchas gracias, Dom. Espero que todos puedan escucharme y verme bien. Buenos días, buenas tardes a todos, según donde estén. Estoy encantada de estar aquí con todos ustedes. Y voy a hablarles de uno de los principales retos y prioridades de nuestro movimiento, que es garantizar la vacunación de todas las personas con discapacidad lo antes posible. Creo que todos estaremos de acuerdo en que la única solución global a la pandemia es el acceso a la vacunación. No hay otra forma de superar esto que el acceso a la vacuna de la gran mayoría de la población. Esta es la forma de doblegar la pandemia. Se está hablando de recuerdos para las dosis de vacuna más adelante, en unos años. Así que creo que este tema de las vacunas va a estar presente durante mucho tiempo. La realidad es así. Tenemos que acostumbrarnos a que la COVID va a seguir entre nosotros un tiempo. Lo que intentamos es que las personas con discapacidad tengan acceso a las vacunas no solo no después de otros, sino antes que otros en los casos oportunos, debido a sus limitaciones sociales y económicas. En muchos casos, las personas con discapacidad tienen problemas para acceder a la sanidad en muchos casos y corren el riesgo de desarrollar síntomas más graves que otras personas. No obstante, no siempre se encuentran los primeros en la lista de espera para recibir las vacunas. Lo que queremos hacer
desde la Alianza Internacional de Discapacidad y el Consorcio Internacional para la Discapacidad y el Desarrollo, es lanzar iniciativas para garantizar que la información sobre el acceso a las vacunas llegue a donde es necesaria para que pueda tener el efecto deseado. Un documento que pueda ser útil para garantizar el acceso a la vacuna. Creemos que para garantizar que las personas con discapacidad no se quedan atrás en cuanto a la vacunación, tienen que hacerse varias cosas. En primer lugar, mensajes globales en cuanto al acceso a la vacuna tienen que ser accesibles e inclusivos. También hay que garantizar, porque hablamos del acceso a la vacuna para países, con bajos ingresos medios. Pero cualquier paso que se da para garantizar que los países de renta baja y media, eso puede decir que las personas con discapacidad tienen más posibilidades de acceder, porque una gran mayoría de personas con discapacidad viven en esos países. De modo que apoyamos toda acción que garantice que los países de renta baja y media tienen acceso a la vacuna. Además, también trabajamos por un plan de vacunación nacional inclusivo y accesible. Eso quiere decir que debe darse prioridad a las personas con discapacidad y la red de soporte. Quiero hablar sobre todo de la red de soporte, ya que sin estas personas no será posible llegar o acceder a la vacuna. Y por supuesto, también luchamos por la información. Y es un punto importante, sobre todo porque últimamente hablamos de la falta de información o la mala información y cómo muchas personas en el mundo no quieren vacunarse por esa mala información que les llega. Y debo decirles que, por desgracia, dadas las barreras de accesibilidad, las personas con discapacidad tienen muchas posibilidades de ser influenciados por esas noticias, por esas informaciones. En muchos casos es información que les llega de segunda mano porque confían en el boca a boca. Y eso nos indica que es importante que todas las campañas contra la mala información sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad. De lo contrario, incluso los mejores programas y proyectos no llegarán a las personas con discapacidad porque están muy influenciadas por esa mala información. Seguro que hay más ejemplos, seguro que hay colegas alrededor de la mesa, colegas de la sociedad civil y de organizaciones de personas con discapacidad, representantes de los gobiernos, en sus distintas capacidades deben garantizar, tomar las medidas necesarias para garantizar que estas campañas de información lleguen a las personas con discapacidad. Información sobre cómo o la seguridad que tienen las vacunas y todo ello en un formato accesible y inclusivo. Sé que no tengo mucho tiempo, sé que hay más personas que quieren tomar la palabra. Les doy las gracias de nuevo por la oportunidad que me han brindado y espero ver a las personas con discapacidad vacunadas lo más rápido posible de manera accesible e inclusiva. Muchísimas gracias. Gracias, Elam. Y sí, por supuesto, es importante ver el progreso que hemos hecho en el último año. Estoy de acuerdo contigo en que se trata de traducir esos mensajes en acciones para que lleguen a las personas con discapacidad y puedan vacunarse. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y la última persona en este tramo será Sara Kamau, que va a hablar en nombre de las personas discapacitadas de Kenia. Gracias, Don. Saludos a todos. Excelencias, soy Sara Kamau de Kenia. Represento al pueblo con discapacidad unido de Kenia. Es un grupo de
4 organizaciones de personas con discapacidad que trabaja por la inclusión del derecho de las personas con discapacidad en políticas, programas y planes gubernamentales. En Kenia, en lo relativo a la vacuna del COVID, se instó o el gobierno instó a instaurar un proyecto que se lanzó en marzo por parte del presidente, garantizando a la nación que se vacunaría de manera indiscriminada. Las prioridades eran los trabajadores sanitarios, profesores y grupos vulnerables. No obstante, no se hizo referencia a las personas con discapacidad como grupo vulnerable que necesita una consideración específica durante la vacunación. Mi organización, junto con los grupos de personas con discapacidad, nos dirigimos al gobierno a través del Ministerio de Salud para que consideraran la priorización de la vacunación de las personas con discapacidad, sobre todo en personas con discapacidad intelectual y que necesitaban soporte, sobre todo los que viven en zonas muy pobladas y con condiciones que les ponían en un riesgo superior. Esta petición al gobierno también pedía campañas de comunicación para que la vacuna fuera accesible e inclusiva, con información en formato accesible. Y también se pedía que las organizaciones de personas discapacitadas participaran en el desarrollo de planificación relativa al COVID y que la vacuna solo fuera con el consentimiento libre e informado de las personas, sobre todo con discapacidad psicosocial. También hemos pedido al gobierno, desde mi organización, que hubiera datos disponibles en cuanto al número de personas con discapacidad que ya se han vacunado. El resultado es que los medios de comunicación ofrecen spots en la televisión sobre el COVID con interpretación de signos. También hay servicios basados en la comunidad y programas de crisis que siguen en curso a nivel local, y también servicios de acompañamiento para personas sordas. Existe además una plataforma de SMS y de WhatsApp en la que los miembros pueden ver cómo defender todas estas acciones. Hay comités de apoyo del COVID con gobierno nacional y local. Así, las organizaciones también han sido consultadas por la organización. El gobierno además ha hecho un programa de protección social solo durante 3 meses de unos $20 adicionales al programa que ya existe para permitir a las personas con discapacidad cubrir algunas de sus necesidades. La organización también ha trabajado con el gobierno, con organizaciones no gubernamentales para recoger datos con experiencias de las personas con discapacidad durante la pandemia, y los resultados han permitido a la organización solicitar o trabajar desde un punto de vista informado y ver que no muchas personas con discapacidad que pueden acceder a la información sobre la pandemia. El gobierno durante ese tiempo también ha priorizado las cuestiones de salud mental e intervenciones en ese sentido, también debido al impacto de la pandemia. Los resultados de la investigación muestran que las medidas de protección social deben aumentar y que hace falta más efectivo sobre el terreno, además del problema de los datos que no están disgregados, y eso no nos permite ver cuántas personas con discapacidad han recibido la vacuna.
Aunque las personas con discapacidad han recibido asistencia en los países, no ha sido suficiente y no ha cubierto todas las necesidades. Así que seguimos instando al Gobierno a garantizar que este apoyo y que estos fondos están disponibles para todas las personas que los necesitan. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Sara, por la actualización de los cambios que se han producido gracias a tu organización. Muchísimas gracias. Y ahora me gustaría dar las gracias a todos los participantes en esta sesión por la participación que he visto en el chat. Han sido participaciones muy inspiradoras que van a generar conversaciones y también en la cumbre del año que viene. Brevemente, para cerrar, decir que he oído muchas veces en los últimos meses que la pandemia se describe como que está arrojando luz sobre la situación de muchas personas. Personalmente, el COVID no debería ser un foco, sino un faro, sino que debería ser la cerilla que enciende el cohete del cambio, porque si no hay cambios fundamentales en salud, educación y en sistemas de apoyo social y de su diseño y su financiación, esta discriminación se producirá de nuevo y se convertirá en una realidad cotidiana. Y ahora le voy a dar la palabra a Gagan Chabra de Atlas Alliance, que se va a encargar de la sesión dedicada a nuestras comunidades online. ¿Cómo nos vamos a adaptar a este mundo online? Muchísimas gracias a todos por compartir estas ideas tan interesantes de discriminación, de falta de protección social y acceso a la vacuna. Gracias también, Dominique, por el excelente resumen de cómo la vulnerabilidad se multiplica en las personas con discapacidad durante la pandemia. Les doy la bienvenida a todos. Saludos muy cordiales. Desde Oslo, soy Gagan Chabra, soy director del proyecto de inclusión de Atlas Alliance. Atlas es una de las fundaciones más grandes que trabajan en la discapacidad, inclusión, desarrollo internacional en países en desarrollo en Noruega. Tengo el placer de ser el moderador de esta sesión y antes de hablarles un poco de la sesión en sí, primero me gustaría hablar de mí mismo. Soy casi ciego. Llevo una chaqueta, para las personas ciegas, perdón, llevo una chaqueta negra, una camisa gris, tengo el pelo largo negro y me dedico a temas de inclusión laboral, de brecha digital, educación inclusiva. Y tenemos ponentes muy eclécticos de Ecuador, Estados Unidos, Noruega e India. Va a ser una sesión súper interesante, pero antes de entrar en detalle, hablar un poquito de las cuestiones de organización. Hay interpretación en lenguaje de signos a disposición. También tenemos servicio de subtítulos. Tienen que hacer clic en el botón CC de la plataforma de Zoom. También tenemos interpretación al francés y al español. Pueden hacer clic en el botón del globo terráqueo y ahí eligen el idioma. Y además, si tienen alguna pregunta, pueden escribirnosla o a los administradores a través del chat. Queremos que nos hagan llegar todas las preguntas que tengan. Durante esta sesión les aparecerán dos preguntas para la encuesta. Les agradecería que participaran, que respondieran y también les invitamos a que planteen las preguntas esperando poder plantearlas al grupo de ponentes que tenemos. Así pues, sin más dilación, me gustaría ahora invitar a Sonia de Ecuador a que nos hablara de los comentarios introductorios y sobre todo a que respondiera cómo las comunidades con discapacidad, Sonia, sobre todo la comunidad ciega y sorda, se están adaptando a la crisis de la pandemia, ya que nos encontramos en esta
en este mundo distante, cada vez más digital, cómo estas comunidades se están adaptando a esas barreras que está levantando el COVID. Sonia, tienes la palabra. Muy buenos días. Soy Sonia Margarita y agradezco mucho la invitación hecha por la ONU y por IDA. Soy representante de la Federación Mundial de Sordos Ciegos, una persona totalmente sordociega también. En mi comunidad realmente ha sido muy difícil y complicado la adaptación a esta nueva situación y a esta nueva normalidad. Nosotros tenemos una manera de comunicación específica, cada quien maneja su forma de comunicación y esto hace complicado todavía más comunicarse con las demás personas. La sordoceguera es una discapacidad única que tiene involucrado dos sentidos de comunicación a la distancia. Esto significa la vista y el oído. Mientras más grave es el problema visión o audición, mayor complicaciones tenemos para la comunicación. Nosotros hemos tratado en lo posible de ayudarnos, pero es complicado, sobre todo utilizar Zoom, utilizar Meet o cualquiera de los programas a distancia, porque requerimos un intérprete y no siempre tenemos este intérprete. Necesitamos, si es por ejemplo internacionalmente, un intérprete de inglés y tiene que ser cualificado, y aquí en nuestros países latinoamericanos o africanos o asiáticos no siempre tenemos este tipo de interpretación. Además necesitamos un intérprete de lenguas nuestras en realidad para... Yeah. Necesitamos un intérprete tal como ustedes observaron para que nos ayude con nuestro sistema de comunicación, y esto es muy complicado. Las restricciones y el distanciamiento social ha evitado este asunto y nos ha dejado troncos. Muchos jóvenes han dejado de estudiar, muchas personas mayores hemos dejado de trabajar porque el trabajo es virtual y se requiere un intérprete constante. El dinero no hay para pagar, la economía no nos permite, los gobiernos en los países pobres no nos ayudan en lo económico para pagar interpretación. Todo esto ha involucrado nuestro desarrollo y nuestro retroceso. Sin embargo, tratamos en lo posible de hacerlo. La tecnología se nos va de la mano por lo costoso de los aparatos y dispositivos. No contamos con un programa específico que nos ayude con el Zoom, puesto que esto es visual y auditivo y por lo tanto estamos troncos en este sentido. Y además los dispositivos se nos hacen muy difíciles adquirir, puesto que la tecnología especial es muy complicada y muy costosa y nuestra economía no nos da. Ahora tratamos en lo posible con nuestros familiares o amigos de colaborar en esto. Bueno, esta es nuestra situación. Espero que todas las personas nos ayuden para continuar con la inclusión educativa y laboral y hacer una vida social normal. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, Sonia, por hablar de la inclusión laboral, también educativa, temas muy importantes. Gracias por ese punto de vista. Y el siguiente participante, la siguiente participante es Jenny de Microsoft. Jenny, la pregunta que te planteo es de barreras y oportunidades. ¿Cuáles son para la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado digital? Vemos que muchas plataformas quizás no son todo lo inclusivas que podrían ser para las personas con discapacidad. ¿Qué te parece? Gracias. Gracias, Gagan, y gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Yo me dedico a trabajar las cuestiones de inclusión de personas con discapacidad dentro de nuestra compañía, pero también fuera. Y de hecho, como empleador de tantísimas personas, Microsoft es importante que ayude a tener productos inclusivos y accesibles. De hecho,
ahora vemos claramente la importancia de la inclusividad y la accesibilidad. Creo que tiene una fuerza increíble ahora mismo y para nosotros nos está llevando a acelerar muchas cosas. En el último año hemos hecho grupos de acomodación, es decir, cualquier persona que trabaja en Microsoft con una discapacidad y que necesita alojamiento lo puede conseguir sin coste alguno. Es un ejemplo muy sencillo, pero que demuestra cómo estamos ampliando también nuestros programas de contratación. Hay muchas personas con talento, con discapacidad y que han tenido que dejar el trabajo por este entorno en el que nos ha tocado vivir. Entonces, también tenemos un programa de autismo que ampliamos desde 2015 a la diversidad para garantizar que todos los procesos y también poniendo la discapacidad primero y haciendo fácil que esas personas se puedan identificar. Pero creo que viendo la situación de la economía, viendo el futuro para las personas con capacidad, ha sido, francamente, cuando escucho a Sonia y las otras conversaciones, hay barreras, sin lugar a duda, hay obstáculos. Y eso lo vemos rápidamente, lo hemos visto con la pandemia. La pandemia nos ha hecho ver una gran demanda de cosas muy sencillas. Ahora tenemos subtítulos en casi todos nuestros productos y el uso de ese servicio en Teams, por ejemplo, de un día para el otro casi ha ayudado. También tenemos demanda en otros servicios para las personas con discapacidad, como un soporte gratuito. Y creo que esto nos lleva a tener un tercer nivel de inversión para que las personas tengan un acceso a la tecnología más sencillo. Creo que eso es un elemento fundamental al que nos estamos dedicando y también el cómo utilizarlo. Esa tecnología que facilita, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora mismo, hablar con ustedes y como estamos haciendo todos. Así que creo que tenemos que ver esas mejores prácticas, aprovecharlas y utilizarlas e implementarlas en nuestro mundo. En los eventos Microsoft siempre tenemos descripción de audio, subtítulos y lenguaje de signos en la barra de tareas como características o funciones adicionales que se pueden utilizar. También hemos estado añadiendo mucho contenido con LinkedIn, con programas de formación específicos. Se trata, en definitiva, de educar, de concienciar, de cómo que todo sea accesible por diseño, desde el mismo momento del diseño, más accesible desde el diseño. Ese tiene que ser un estándar de la industria. Sí, una perspectiva muy importante, Jenny. Muchísimas gracias por destacar y acentuar y situarlo en el centro, la accesibilidad por diseño y no tener que arreglar la accesibilidad o añadir las funciones de accesibilidad. Como en la sesión anterior que Dominique ha organizado y ha moderado, ahora quiero plantear una pregunta abierta para todos los participantes. Quizás han oído o han seguido que Noruega, el gobierno de Noruega y AIDA están organizando la cumbre mundial en febrero del 2022 y antes de esa cumbre tenemos previsto organizar un foro de la sociedad civil. Mi pregunta es, ¿qué esperan de ese foro de la sociedad civil? ¿Qué resultados esperan? Y estén donde estén en el mundo, pueden escribir en el chat su respuesta y, por supuesto, agradeceremos mucho todos sus comentarios. Y dado que nos hemos pasado de Ecuador a Estados Unidos, del sur al norte, ahora nos vamos al hemisferio sur, a India.
Dipendra, me gustaría que hablaras de esta brecha digital o de la división digital. ¿Qué influencia tiene en la participación plena y en la materialización de los derechos para las personas con discapacidad, sobre todo en los países en desarrollo, que no siempre cuentan con los recursos necesarios? Dipendra, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Gagan, por haberme invitado. En los países indios en India estamos hablando de la estructura y de las muchísimas brechas que tenemos y cómo destacarlo, sobre todo durante la pandemia, porque están ocurriendo muchas cosas, el acceso a los recursos online, es un factor fundamental para seguir con el sustento y con los programas educativos. Una de las respuestas que ya ha dicho la persona que ha hablado antes son los estándares. Los estándares internacionales, como parte del programa de países en desarrollo y el consorcio, uno de nuestros objetivos es desarrollar esos estándares para el acceso a la información, los documentos electrónicos, etc. El principal reto en los países en desarrollo es que hay una enorme brecha digital y la capacidad para implementar esos estándares o las soluciones para el acceso a la información no es algo que esté aislado, es una visión holística, desde la creación de la información hasta su publicación y las herramientas que se utilizan. Todo ello tiene que ser accesible y tiene que suministrarse también con formación para los usuarios. En el consorcio reconocemos el papel de todas estas soluciones, intentamos capacitar en los países, trabajando con todas las partes para tener la estrategia, identificar las brechas y conseguir recursos. Trabajamos con socios locales que se dedican a estas cuestiones. Ahora mismo hemos podido trabajar las estrategias y el resultado ha sido que se han cubierto varias brechas con un programa y la mayoría de personas, sobre todo las personas con discapacidad cerebral, no tienen acceso a la educación digital. Entonces hemos creado modelos, estamos haciendo muchísimos esfuerzos porque la solución real se basa en adoptar estándares, en capacitar a las personas, en aplicar esos estándares, en trabajar en colaboración para conseguir estas soluciones que tienen que estar en manos de los usuarios, con políticas de compras para que todo lo que el gobierno compre sea accesible. Todo esto junto, sin lugar a dudas, marcará la diferencia y me gustaría hablar de uno de los primeros pasos, y es que hay un porcentaje muy pequeño de personas que tienen acceso a estas tecnologías. En India, por ejemplo, todas las partes han creado una estrategia con soluciones holísticas que queremos que lleguen a un mínimo de 1 millón de personas en los próximos 5 años. Y esto es un esfuerzo de los gobiernos, de la industria y de la sociedad civil que trabajan juntos en la implementación de estas estrategias. Así pues, sí, hay brecha digital, pero las soluciones existen, hay modelos muy buenos que podemos compartir y sí, el desafío
de llegar a la mayoría de personas que no tienen estos servicios por la pandemia, estos usuarios, también maestros e incluso líderes de la sociedad civil. También la concienciación es importante para que esta brecha digital no se amplíe. Muchas gracias. Muchas gracias, Dipendra, por esta presentación tan informativa y tan ilustradora. Es tan importante construir coaliciones, redes, para seguir tratando de encontrar soluciones. Y es tan fácil quedarse atascado debido a la brecha digital. Muchas gracias por tu contribución. Me encantaría seguirles preguntando cosas a los panelistas. Creo que lo principal es pasar de la brecha digital a la educación inclusiva. Así que le voy a dar la palabra a Joseph Murray para que nos diga cómo están trabajando con la educación en entornos remotos, especialmente con niños y con adultos jóvenes. Cómo está funcionando este proceso de educación inclusiva en momentos de pandemia mundial. Joseph, le cedo la palabra. Muchas gracias. La COVID-19 ha afectado las vidas de personas de todo el mundo. No obstante, las consecuencias de la pandemia sobre la educación de niños con discapacidades, incluidos los sordos, han sido todavía peores. Ha habido un impacto en todos los entornos educativos, ha habido un cambio a la educación de forma remota a través de Internet. La educación inclusiva es fundamental para permitir la inclusión de las personas con discapacidades en las sociedades. El año pasado, la IDA publicó un informe global de inclusión que contenía recomendaciones para los gobiernos y la sociedad civil. Una de estas recomendaciones decía que la educación inclusiva era el único modo de lograr el objetivo de desarrollo concerniente a la educación. Esto tiene que ocurrir en todos los lugares y esto es especialmente importante en tiempos de pandemia. Todo el mundo habla de volver a la normalidad. Pero ahora mismo tenemos que centrarnos en cómo funcionan las plataformas educativas puestas en práctica durante la pandemia. ¿Estaban concebidas estas plataformas para incluir a personas con discapacidad? En muchos casos no. Y la Federación Mundial de Sordos ha recibido información muy preocupante sobre muchos casos en los que alumnos sordos no recibían la educación de forma adecuada. Estos niños con dificultades y sus cuidadores necesitan recibir instrucciones para poder acceder a las plataformas en línea. Y esto no siempre ha ocurrido. A veces no hay subtítulos o traducción al lenguaje de signos para estos usuarios. A veces no hay una educación adecuada a los alumnos con dificultades visuales. La educación inclusiva requiere una transformación. Esto ya era cierto antes de la pandemia. Los niños con discapacidad en países en desarrollo no siempre tenían acceso a la educación, pero la situación ha empeorado con la pandemia.
existe una necesidad urgente de transformar nuestros sistemas educativos para hacerlos realmente inclusivos, para que se incluya a todos los alumnos con discapacidad, para no marginalizar a ninguna población, incluidas las mujeres y niñas. Necesitamos un diseño universal para los principios de aprendizaje. Estamos trabajando en un documento de orientación y muchos de los principios incluidos en este informe se refieren a la inclusión y el aprendizaje remoto. Saquemos partido de lo aprendido durante esta pandemia para lograr sistemas educativos más inclusivos para todos los alumnos, sean quienes sean y estén donde estén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joseph, por hablar de seguir mejorando y de diseñar una noción universal desde el principio. Este concepto es clave y se refiere a lo que ya nos decía Jenny de la inclusividad por diseño. Ahora voy a hacer algunas preguntas de seguimiento y me gustaría también animarles a que planteen preguntas a los ponentes de esta sesión y yo me voy a asegurar de que sus preguntas reciban respuestas lo antes posible, siempre teniendo en cuenta las restricciones de tiempo. La primera pregunta sería para Sonia. Sonia, ha hablado usted de las barreras que los sordociegos están encontrando durante la pandemia de COVID. ¿Cree que se ha creado alguna oportunidad, alguna buena práctica para la comunidad de sordociegos durante esta pandemia de COVID-19, para la inclusión en las comunidades, para su participación social? Sonia, le cedo la palabra. Realmente para nosotros las personas con sordoceguera total y también con sordoceguera severa ha sido nula en realidad. No hemos podido prácticamente activar ni tampoco participar en mayor asunto de los eventos en general y nos hemos sentido prácticamente cortados con respecto a la participación social. Ahora recién estamos tratando lo posible de ayudarnos de alguna manera, solicitando apoyos para que tengamos un intérprete a nuestro lado, pero esto cuesta, económicamente se nos hace complicado. En realidad, los esfuerzos de los gobiernos debería de ser un apoyo para pagar intérpretes y de esa manera facilitarnos el acceso a la comunicación en general online y de tal manera evitar el aislamiento en el que estamos. Dependiendo también si la persona sordociega tiene un poco de visión o audición, es posible que tengan algo de Zoom, pero a medida que se haga más grave el problema, mayor dificultades tenemos en acceder. Nos hemos visto truncados en total, muchos chicos se han quedado sin estudiar y las personas que trabajábamos hemos tenido que dejar nuestro trabajo por ser virtual y no contar con este aspecto. La tecnología sería conveniente de que sea más accesible a nuestros bolsillos porque es demasiado caro los dispositivos y se nos hace complicado adquirir uno. Convendría que las empresas internacionales pongan un poco más de sensibilidad y ayuden a este respecto para que la tecnología se nos favorezca y de tal manera poder acceder de la mejor manera. Ahora las personas que tienen un familiar a nuestro lado podemos de alguna manera acceder, pero muy poco porque ese familiar también tiene que trabajar, tiene que hacer las cosas y no contamos con el personal adecuado para de tal manera ayudarnos. En este respecto sería también los gobiernos que tienen que favorecer con
incremento de los intérpretes adecuados para nuestra situación. Espero haber sido clara. Thank you so much, Sonia, for Muchas gracias, Sonia, por enfatizar la necesidad de recursos y del acceso a la tecnología para que todo el mundo tenga la oportunidad de participar en el mercado laboral. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Jenny, Sonia mencionó el papel de los gobiernos. ¿Cómo pueden empresas como Microsoft u otros líderes corporativos ayudar a derribar estas barreras de acceso a la tecnología para que sea más barata para las personas como Sonia y otros miembros de la comunidad de personas con discapacidad para que se sientan más incluidos? Jenny, le cedo la palabra. Sí, creo que es una cuestión muy importante, es una pregunta muy pertinente en este momento. Hemos visto problemas relativos a las personas con discapacidad en todos los sectores. Y hemos visto una disminución de la inclusión social en estos últimos tiempos. Creemos que la tecnología es un componente importantísimo para hacer desaparecer esta brecha digital. Es importante terminar con el bloqueo que existe en el sistema educativo para que el acceso y la inclusión sean mejores. La buena noticia es que se está acelerando el acceso a la tecnología. Hay entornos digitales a los que es más fácil acceder de muchos modos. La inteligencia artificial, por ejemplo, ha ayudado mucho a este respecto. Y es el momento adecuado. No obstante, creo que aún hay trabajo que realizar en torno al acceso a estas nuevas tecnologías. Hay principios generales en los que todos estamos de acuerdo, como por ejemplo que la accesibilidad tiene que considerarse desde el inicio, desde la fase inicial de diseño del producto. Y otra idea general, también ampliamente aceptada, es que hay que disminuir los precios. Creo que existen grandes oportunidades para mejorar la accesibilidad. Por ejemplo, como un comprobador de accesibilidad que aparece justo junto al corrector ortográfico en todos los programas de Microsoft y que nos informa de cómo de accesible sería el documento. Lo que tratamos de hacer con funciones como esta es informar a la gente sobre la accesibilidad de sus documentos. Por ejemplo, puedes recibir un mensaje que diga tu correo electrónico no es muy accesible, por favor mejora su accesibilidad. Y esto no se refiere solo a las personas con discapacidad. También es necesario un cambio de paradigma en cuanto al mundo. El mundo respecto a las personas con discapacidad.
en cuanto a su visión y sus actitudes. Tenemos mucho camino que recorrer, pero creo que estamos en la dirección adecuada. Muchas gracias. Es importante lo que acabas de mencionar, de que tenemos mucho camino que recorrer en cuanto a las personas con discapacidad. Y yo creo que es muy importante que utilicemos las tecnologías para mejorar esta inclusión. Dipendra nos hablaba antes de la campaña See a Million. Me gustaría saber cómo podemos sortear los problemas que nos presenta la brecha digital, en especial en el contexto de los países en vías de desarrollo donde la tecnología puede ser muy cara. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. La compatibilidad con el idioma local y el ser accesibles económicamente son dos aspectos fundamentales en torno a la tecnología. También para responder a los comentarios de Sonia sobre esto, comparto en que tenemos que lograr que se reduzcan los costes. Hay países en vías de desarrollo en los que es prácticamente imposible acceder a la tecnología. Pero también hay iniciativas para reducir este problema que nos ocupa. Me gustaría compartir con ustedes que trabajamos en colaboración con una institución, el Instituto de Tecnología de la India, y se ha organizado un laboratorio al que pertenecen 35 o 40 personas de distintas disciplinas de ingeniería para mejorar esta situación de las barreras de acceso a la tecnología. Trabajan con algunas startups de la India, con empresas emergentes. Y, por ejemplo, una de las iniciativas es trabajar con Braille. Esto mejoraría la disponibilidad, la accesibilidad de la que hablaba Sonia. Y en cuanto a la reducción de los costes, también podrían reducirse considerablemente. Se podrían incluso alcanzar precios de un sexto del valor inicial. También estamos formando un sistema de distribución muy sólido para asistencia en la tecnología y reducir los costes tecnológicos para que sea la tecnología más accesible a aquellos con limitaciones económicas. Paso a paso vamos intentando que la tecnología sea más accesible, más asequible para las personas con problemas económicos y con discapacidad. Y también trabajamos sobre el concepto de subsidios, ya sea procedentes de los gobiernos o incluso mediante medidas de responsabilidad social corporativa de las empresas. Hay partes interesadas fundamentales
no solo en mejorar el acceso a la tecnología, sino también en mejorar la concienciación sobre el tema y la educación. Esto se refiere tanto a alumnos como a educadores, empleadores, etcétera. Todos trabajamos conjuntamente para mejorar el acceso a las tecnologías. Quizás este mejor acceso a la tecnología no resuelva todo el problema. Seguirá habiendo una falta de concienciación, una falta de formación, pero es necesario este enfoque multidisciplinar para difundir el problema y seguir trabajando hacia una solución. Muchas gracias, Dipendra, por esta pregunta tan extensa que tocaba tantos puntos. Y ahora me gustaría invitarles a todos a reflexionar sobre esta pregunta, sobre la cumbre mundial de discapacidad que tendrá lugar en 2022. ¿Cuál creen que debería ser el punto más importante que aborde la sociedad civil para la cumbre de 2022? Me gustaría que pensasen un poco sobre esto, quizás que escriban sus respuestas en el chat si quieren, y mientras tanto le voy a hacer la pregunta a Joe. Joe, se ha hablado de las mejores prácticas, de la colaboración, y me gustaría preguntar, en el dominio de la educación inclusiva, ¿conoce usted algunas buenas prácticas que hayan emergido durante la pandemia de COVID-19? Nos gustaría que compartiese algunas de las perspectivas. Le cedo la palabra. Gracias. Me gustaría también responder a una de las preguntas en el chat que creo que era muy interesante. Durante la pandemia de COVID, ¿cómo trabajó el comité de la CDPD? Era la pregunta en el chat. Si los gobiernos comprenden su obligación a la hora de alcanzar los contenidos de la CDPD, habrá un progreso en la educación. La Federación Mundial de Ciegos ha emitido distintos documentos. Hemos publicado documentos sobre la situación de estas personas durante la pandemia. Lo que hemos observado en muchos países es que los estudiantes sordos no eran capaces de continuar su educación de forma remota. Los estudiantes no recibieron el apoyo suficiente en las plataformas de aprendizaje online. Los estudiantes sordos se han enfrentado a numerosos retos y no han tenido acceso a una educación en iguales condiciones. Hay que seguir trabajando en concienciación y en labores de incidencia para mejorar la accesibilidad de todos los estudiantes. Los gobiernos y la sociedad civil deben contribuir a este avance y deben desarrollar
una revisión exhaustiva de las condiciones educativas durante la pandemia. Debe revisarse esta situación y debemos basarnos en los principios contenidos en el informe global de la AIDA, de la Alianza Internacional de Discapacidad. De este modo, podríamos mejorar el proceso de inclusión y enfrentarnos de forma más efectiva a los retos que se nos presenten en el futuro. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas del público. Voy a intentar resumir todo esto rápido. Jenny, alguien pregunta, sí, la accesibilidad es importante, pero ¿cómo nos pueden asegurar esto si no se nos tiene en cuenta en el proceso para llegar a ello? Sí, entiendo. Es fundamental para mejorar la accesibilidad tanto física como virtual, tener en cuenta la opinión de las personas con discapacidad desde el principio, tener en cuenta sus comentarios, su feedback, no al final cuando el producto ya esté terminado. No hay que considerar esto en el último momento. Hay que garantizar que tenemos en cuenta estas perspectivas de las personas con discapacidad de forma metódica desde el primer momento. Desde el primer momento hay que saber si un producto es accesible para las personas con discapacidad o no. No hay un término medio, o sí o no. Hacemos esto con el mundo virtual, así que apliquemos la misma lógica, con el mundo real, perdón, así que apliquemos la misma lógica al mundo virtual. Para nosotros, nuestro canal de soporte es fundamental. Recibimos muchas llamadas, unas 50.000 al mes en inglés, francés, español, lenguaje de signos, y tratamos de ayudar a las personas con discapacidad a resolver los problemas que puedan ocurrir. Esto también nos ayuda a mejorar nuestros productos. Necesitamos tener un buen proceso de diseño y buenos canales de comunicación. Muy bien. Una última pregunta muy rápido antes de terminar. Cuando habló de la inclusión, ¿cree que CDPD fue efectivo en cuanto a la implementación? ¿Funcionó en Ecuador y otros países a los que aludía en su presentación? ¿Cómo evaluaría esto, Sonia? Brevemente, a poder ser. Bueno, bien. Aquí en nuestro país hemos tratado en lo posible a hacer con el apoyo de las personas que nos han ayudado. En el caso de las personas con sordoceguera, hemos tratado de tener alguna tecnología que nos ha ayudado y los intérpretes es lo más importante, pero resulta que no todos lo gozan. Somos muy pocos los privilegiados. Por ejemplo, este equipo
tan pequeñito, se llama línea braille y cuesta $1,400 en fábrica. Además de eso, los costos de envío y demás, y el peligro de que no lleguen a nuestras manos se nos hace prohibitivo. Sin embargo, algunas instituciones nos han favorecido a los privilegiados, vuelvo a repetir, y tenemos algún acceso, pero a los que no lo tienen, ¿cómo lo han hecho? No han logrado, entonces están marginados y eso es lo necesario, evitar la marginación. Necesitamos que nuestro gobierno ecuatoriano, que siempre nos ha colaborado, tenga mucho más una colaboración con estas personas sordos ciegas, porque no niego, los ciegos y los sordos tienen mucha más facilidad, pero los sordos ciegos estamos carentes todavía de este apoyo. Es importante que también se ayude con las leyes para de tal manera que las personas con sordoceguera estemos en la ley incluida específicamente como sordos ciegos que somos y podamos ayudar, que nos ayuden las instituciones gubernamentales. Thank you so much, Sonia, for reasserting the fact that Muchísimas gracias, Sonia, por enfatizar la necesidad de reforzar el apoyo legal. Y ahora me disculpo, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a todos los ponentes, Sonia, Jenny, Dipendra, Joe. Gracias a todos los que han planteado preguntas. Sentimos no haber podido contestarlas todas, pero como saben, el tiempo es muy limitado. Y ahora me gustaría dar paso a la siguiente sesión, nuestras comunidades en la vida real, el derecho a vivir de forma independiente, que va a ser moderado por Alexandre Cote. Le cedo la palabra. Saludos, tienes la palabra. Muchas gracias, Gaga. Y antes de pasar a la siguiente sesión, vamos a hacer una mini pausa de 10 minutos y empezaremos dentro de 10 minutos con la sesión de Alex. Hasta ahora, gracias. Muchas gracias, Talín. Gracias a los colegas de la sesión anterior. Les doy la bienvenida de nuevo. Sobre In Real Life, en la vida real, el derecho a vivir de manera independiente en la comunidad. El aislamiento que muchas personas con discapacidad, con el COVID, con esta crisis y el confinamiento, pues es una situación común para muchas personas con discapacidad que o bien están encerradas en sus casas o en instituciones, pero en cualquier caso lejos de la vida. Y conocemos en el comité que el derecho a vivir de manera independiente e incluidos en la sociedad aplica a todos los ciclos de la vida, desde la infancia hasta la vejez. Y para materializarlo, la necesidad de contacto adecuado a la edad y los mecanismos de apoyo con elección y autonomía. Hemos oído de las necesidades de intérpretes, entre otros apoyos y ayudas en la sesión anterior. Todo eso genera costes para las personas con discapacidad y sus familias. La crisis del COVID confirma la capacidad limitada de la mayoría de países de renta baja y media para dar ese apoyo, que ha hecho que más de un 20% con una discapacidad importante puedan acceder a esos beneficios y la inexistencia de fondos para servicios. Esto da lugar a una confianza plena en las familias que tienen que cubrir la mayoría de gastos y dar apoyo. La pandemia también nos ha mostrado el impacto devastador de confiar en las instituciones en algunos países y hay una preocupación muy legítima de que el impacto fiscal y económico de la crisis dará lugar a políticas de austeridad que menoscaben los sistemas de soporte necesarios. Tenemos 3 grandes ponentes con nosotros que hablarán de la diversidad de la ayuda necesaria para las personas con discapacidad a lo largo del ciclo de la vida y en distintos contextos. De las lecciones aprendidas con la pandemia y con lo que significa para la recuperación.
Tenemos a Bhargavi Davar, director de Transformar Comunidades para Inclusión de India. Tenemos a Fatma Wangare, coordinador de Inclusion África en Kenia. Y Adolf Rashka, del Independent Living Institute de Suecia. Me gustaría empezar con Bhargavi. Bienvenido. Eres un activista incansable de las personas con discapacidad y también líder en servicios innovadores para la inclusión. Trabajas en el apoyo a las personas con discapacidad psicosocial de una manera que respete su dignidad. Recientemente has iniciado un proyecto de desinstitucionalización para las mujeres y también has visto el impacto terrible del COVID y también del confinamiento en las comunidades urbanas pobres. ¿Podrías hablarnos de los principales retos y de las lecciones que habéis aprendido mientras seguís aportando soporte durante esta crisis? ¿Y podrías hablarnos también del tipo de cooperación y de apoyo que se ha producido con los mecanismos públicos? Bhargavi, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Alex. Estoy contenta de estar con vosotros en este foro. Empezamos en la población local con 3.200 personas. Teníamos aspiraciones en un proyecto de inclusión. Este programa abogaba por que no hubiera institucionalización y habría sistemas de apoyo humano y de otro tipo para las personas con discapacidad, y todo ello estaría disponible cerca de su área de residencia. Esto quiere decir que no solo trabajamos con las personas con discapacidad, sino también en el tejido social y familiar. Hicimos módulos prácticos de apoyo, también de inclusión doméstica y en los barrios. De hecho, recuerdo que tuvimos debates políticos, que el gobierno no puede apoyarlo todo. El aprendizaje es que este programa es posible y escalable. Tiene que haber estrategias de orientación para la inclusión, para el acceso a servicios genéricos y específicos como vivienda, nutrición y un diálogo entre la comunidad en respuesta a las crisis. El proyecto pasó de 3.200 a unas 80.000 ahora, y es el programa de inclusión más amplio que se propone en la zona de Asia-Pacífico. De todos modos, este no es nuestro trabajo principal. No hemos recibido mucho apoyo de las instituciones, tampoco en el marco político, aunque sí hay nuevas leyes específicas. Hay datos que avalan que programas como este previenen la institucionalización de miles de personas, y sabemos que estos proyectos de apoyo requieren especialización para las distintas dimensiones, y esto es algo que no se puede alejar de la rehabilitación o de los servicios sanitarios. Con esta confianza empezamos con este proyecto también en salud mental en las comunidades. Mujeres que antes de la pandemia trabajaban en el mercado público, el apoyo de los programas de inclusión les ayudó. En la pandemia, toda esa situación se vio devastada con grandes niveles de paro y de deuda.
además de la carga para el sistema sanitario y la falta de apoyo público de personas que son muy dependientes y que tienen unas realidades muy duras. Hemos trabajado durante la pandemia. 8 mujeres recibieron ayuda. Todas ellas formaban parte de un programa de prisiones y eso ha hecho que se vieran afectadas con complicaciones médicas. Han tenido que ser trasladadas a sistemas de emergencia privado. Más allá de esas instituciones, eso ha supuesto muchos problemas de salud para muchas personas. Es muy difícil, con los recursos limitados que tenemos, restaurar el nivel sanitario cuando desaparezca la pandemia. También tenemos programas de cuidado personal, de bienestar, pero se ve la importancia de restaurar el sistema sanitario, también los niveles de confianza de las personas en el empleo también, ya que la pandemia ha arrasado en ese sentido. Estas personas necesitan sistemas de soporte que vayan más allá de las necesidades básicas de las personas con discapacidad. También hay políticas de cash, de transferencia de cash por parte del gobierno. Dentro de los hospitales se sabe que hay cientos de personas, ha habido fallecidos y el dilema, ya sea sobre el terreno o no, la experiencia debe influir a nivel político, debemos ser cautos y afrontamos esas situaciones que sin políticas y sin apoyo serán imposibles, teniendo en cuenta también la inclusión y el diseño de los programas. De hecho, tenemos que orientar las políticas de salud mental, sobre todo durante la pandemia. Va más allá de la liberalización de los procesos de alta, porque una vez las personas están fuera de las instituciones, no quiere decir que puedan integrarse sin problemas a la sociedad. Muchísimas gracias, Alex, por darme la palabra. Gracias, Bargavi, por este testimonio. Creo que has articulado muy bien el papel que jugáis vosotros y las organizaciones de la sociedad civil en la innovación social, en intentar encontrar soluciones en la comunidad para dar apoyo a la inclusión de las personas con discapacidad y trabajar con ellas para encontrar qué es lo que más les conviene. También destacas la necesidad de que los gobiernos puedan escalar. La DPO no puede sola dar respuesta a todas las necesidades, necesita a su vez ayuda. Muchísimas gracias de nuevo. Y ahora pasamos a la primera pregunta abierta para los participantes en cuanto a la preparación de la cumbre de discapacidad mundial. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hace falta en cuanto a capacidad a nivel nacional y a nivel local para conseguir una implementación efectiva de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también para conseguir que los gobiernos nacionales aporten? Y esto nos va a llevar de India y la experiencia de Bargavi a otra organización que está en Kenia. Para ello tenemos a Fatma Wangare. Fatma, has trabajado con niños y adolescentes con discapacidad mental en un país y en un contexto donde hay muy poco apoyo gubernamental en cuanto a protección social o servicios de soporte. Eso quiere decir que la mayoría de la ayuda viene por parte de las familias. ¿Nos podrías explicar el trabajo que hace tu organización con las distintas partes para crear sistemas de apoyo
que promocionen la elección y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. Y además, me gustaría ver cuál es el papel que ves para la protección social y para el apoyo gubernamental para desarrollar servicios que ayuden a vivir de manera independiente en la comunidad. Fatma, tienes la palabra. Muchas gracias, Alex. Saludos a todos. Es un placer hablarles hoy en esta sesión. Todos queremos pertenecer a una familia, a un barrio, a una escuela, a una iglesia, etcétera. También en el ocio, en los clubs de ocio y en las comunidades. Pero esa no es la realidad de muchísimas personas que tienen una discapacidad intelectual en Kenia y en otras partes del mundo. Nuestro trabajo se basa en el principio de elección, de autonomía y de participación significativa e inclusión en todos los aspectos de la vida comunitaria. Y nos basamos en dos voces fundamentales de nuestros miembros. La primera es la voz de las personas con discapacidad intelectual y la voz de los adultos con discapacidad intelectual. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Qué nos ocurrirá cuando nuestros padres se hagan mayores o cuando desaparezcan? Queremos lo mismo que nuestros colegas, queremos tener un trabajo, relaciones, casarnos y pasarlo bien, como cualquier otra persona. Y la segunda voz que escuchamos es la voz de las familias, sobre todo de los padres. Y la pregunta que siempre nos plantean, ¿qué le va a pasar a mi hijo o a mi hija cuando ya no me pueda ocupar de él o de ella? Y nuestro primer pilar es el papel de las redes de apoyo familiar. Sabemos que en ausencia de servicios públicos, la mayoría de las personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad en general dependen de sus familias durante toda la vida. Durante los años, en el trabajo con las familias, creemos que las familias son el camino para la participación y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en las comunidades. Si yo no estuviera empoderada como madre, no podría ocuparme de mis hijos. Por eso tenemos que formar a esas familias en distintos aspectos. Uno de ellos depende de la intención, bueno, de la comprensión de la legislación, de las políticas y demás. También creamos redes o plataformas con los gobiernos y con otras partes implicadas de la comunidad. Y necesitamos que estas personas sean activistas de las voces de estas personas en la comunidad. Algunos ejemplos que hemos visto con el paso de los años, cosas que las familias han podido hacer, en el caso con niños con discapacidad intelectual. Estas redes han permitido movilizarse en grupos y juntos han podido ser activistas de rehabilitación de edificios, por ejemplo, en las comunidades. Otro ejemplo, cuando vemos la asistencia primaria y la asistencia de día, sobre todo en el caso de las madres, a veces hay 2, 3 madres que se reúnen, que se ocupan de niños con discapacidad intelectual. Y eso es una red que para muchas familias tener una cuidadora o una canguro en Kenia es muy caro, sobre todo cuando hay una discapacidad intelectual importante. Otro papel importante que estamos haciendo, nos dimos cuenta de que había muchos niños y adultos con discapacidad intelectual que no están registrados al nacer. No son ciudadanos legales cuando llegan a la edad de 18 y no están registrados. Entonces no pueden votar o no pueden participar en cualquier cosa en la que puedan participar los adultos. Así pues, tenemos que trabajar con la administración para garantizar que se registran en los distintos niveles y edades
para poder participar en su propia comunidad. También trabajamos con el Consejo Nacional para garantizar que los niños y los adultos con discapacidad intelectual se inscriben en el país. Para los jóvenes y los adultos tenemos grupos de activistas muy potentes que también trabajan en redes. Hacemos muchos cursos de formación de distintos temas de la vida en la comunidad. Algunos de esos cursos incluyen derechos humanos, educación financiera, con bancos locales, por ejemplo. También trabajamos con hospitales locales para dar cursos de educación sexual y reproductiva, también participación política, etcétera. Y algunas de las actividades que los grupos hacen es de sensibilización en las comunidades, participan con otros grupos de jóvenes de la comunidad, en eventos culturales, en ejercicios de limpieza, eventos sociales y participar en distintos tipos de actividades. También hay varios adultos o grupos de de adultas con discapacidad intelectual que se casan y que tienen un trabajo. Nos basamos pues en los apoyos naturales que hemos desarrollado con los años. Esto incluye el mercado local o el que tiene una tiendecita o el que tiene un supermercado que les da trabajo a personas con discapacidad intelectual porque quizás han ido a la misma escuela o han participado en las mismas actividades. Hemos formado a otras personas para dar apoyo a las personas con discapacidad en distintas especialidades. Por ejemplo, hemos formado a intermediarios para dar apoyo a personas con discapacidad intelectual cuando tienen que interactuar con el sistema judicial, también a voluntarios de la comunidad para dar apoyo a adultos con discapacidad intelectual, sobre todo los que buscan servicios de salud reproductiva. Recientemente hemos hecho un curso para dar apoyo a adultos con discapacidad intelectual para trabajar, para introducirse en el mercado laboral. En cuanto a la protección social y su papel para dar apoyo a las personas con discapacidad durante el ciclo de la vida, una de las cosas que hemos visto es que los servicios solos no permitirán la materialización del derecho de estas personas. Necesitamos una transformación completa o una reorganización de nuestras comunidades para ser más inclusivas en los distintos espacios, ya sea educación inclusiva, empleo inclusivo, salud inclusiva, participación sociopolítica o las cuestiones culturales. Y por eso uno de los papeles en que creemos que puede tener la protección social es apoyar con los costes de todo esto a lo largo del ciclo de la vida para las personas con discapacidad, para que puedan participar de manera significativa en una base igual, de igual a igual en la comunidad. Gracias, Alex. Te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Fatma, por esta interesante perspectiva y estas experiencias. Ya lo has destacado tú misma, la importancia de la diversidad en cuanto como enfoque. Lo has dicho, cómo trabajar con el sistema, con los registros de natalidad, desarrollar visibilidad para ayudar a estas personas, pero también la inversión en las personas con discapacidad en sí mismo para que sean activistas y trabajar con las familias y las comunidades para aprender cómo ayudar a las personas con discapacidad de una manera que promocione su elección. Ya hay algunas preguntas en el chat en torno a esos temas que veremos en un momento. Por ahora te doy las gracias, Fatma. Hemos oído de India, hemos oído el ejemplo de Kenia en cuanto a personas con discapacidad psicosocial e intelectual.
Y es un elemento muy importante porque muchas veces en las formaciones, en los intercambios, antes se tenía esta idea de que vivir de manera independiente e incluido en la comunidad es algo más para los países ricos. Y hemos visto desde la adopción de la CRPD un cambio en la concienciación, en la mentalidad. Y vivir independientemente y vivir en la comunidad es un derecho universal que se implementa de distintas maneras. Me gustaría ahora ir a Suecia y que Adolf Rathka, que ha sido un activista del movimiento de la independencia de las personas con discapacidad, es famoso, ha contribuido a la emergencia y al desarrollo de un movimiento que está integrado en el artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En los últimos años, en tu país y en otros, ha cambiado muchísimo la ayuda que se proporciona a las personas con discapacidad. La pandemia ha puesto luz de nuevo a problemas importantes de las instituciones, pero también ha puesto de manifiesto los problemas relativos a las personas en sí. Es una combinación de problemas de ser una persona mayor discapacitada y también la institucionalización. En general, ¿qué opinas, Adolf, del impacto de la pandemia y lo que ha revelado? Y esta conexión que tenemos que establecer entre la independencia y lo que se llama el envejecimiento saludable. Adolf, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Alex. Saludos a todos. Para responder a tu pregunta, pondré como ejemplo mi biografía. El mes que viene hará exactamente 16 años que soy discapacitado. Necesito esta respiración mecánica. Me muevo en una silla de ruedas eléctrica. Necesito ayuda para levantarme por la mañana, para ir al baño y para vestirme. Los primeros 5 años después de contraer el polio lo pasé en los hospitales y en distintas instituciones en Alemania. Me estabilizaron médicamente, pero había tan pocos servicios en la comunidad que mi madre no podía ocuparse de todo. En el 66 pude salir de la institución con la ayuda de asistentes personales. Quise estudiar en California. Había un estudio en California con un presupuesto para trabajar como asistente personal. Desde entonces he vivido en la comunidad. Después hice el doctorado en Suecia en cuestiones de discapacidad, etc. He tenido y sigo teniendo una vida rica y plena gracias a la asistencia personal. La asistencia personal ha sido la base sobre la que he construido mi vida. Sin ella, vivir en una institución hubiera supuesto que me hubiera muerto hace décadas. Me considero una persona muy ordinaria. No tengo talentos especiales, pero lo que sí es especial en mi caso es que he tenido asistencia personal durante toda mi vida adulta. Y eso, tristemente, es muy especial. Millones de personas de todo el mundo podrían haber tenido una vida igual de buena que la mía y hubieran podido desplegar su potencial si hubieran tenido asistencia personal. Es decir, pagos directos por el gobierno para tener esos servicios de proveedores que tú eliges. O pagos para contratar, formar y supervisar a los asistentes personales. Pero requiere tal nivel de control, optimizar la calidad de la asistencia y optimizar la
la calidad de la vida de uno. ¿Existe una solución para todo el mundo que necesita ayuda? ¿Qué ocurre con las personas que tienen discapacidad cognitiva o psicosocial, autismo, demencia? Con una toma de decisiones apoyada por parte de la familia, de amigos o de otras formas de asistencia de confianza, muchas de esas personas podrían vivir en la comunidad sin ser una carga para sus familias. En Suecia, la mitad de los asistentes personales pertenecen a estos grupos o son niños. En muchos países, la ayuda para las personas que tienen estas necesidades son o la familia o una institución. Y lo de la familia es una bomba de relojería, porque antes o después esas personas se hacen mayores, no estarán ahí. Y sin la familia, uno tiene que pasar a la institución si es que existe. Existen las residencias de grupos, las residencias de adultos. Son eufemismos que distraen de la realidad. Son instituciones. En el mundo de la discapacidad hay organizaciones o disposiciones de vida que infringen la convención. Para ya sean 2 o 200 habitantes, si en cuanto hay alojamiento y servicios en el mismo lugar, si no hay control de quién trabaja para ti, cuándo, dónde, con qué tareas y cómo, si el personal lo comparten los habitantes o los que viven allí, se vive en una institución. Y en el artículo 19 de la Convención queda claro. Durante la pandemia, compartir el personal en las instituciones se convirtieron en trampas mortales en muchos países. Cuando yo salí, pude salir de las instituciones a los 17. Perdón, cuando tuve 22 salí de la institución, a los 70 y pico querían que volviera a la institución, pero mis aspiraciones son las mismas. Quizás el gobierno puede quitarme el derecho del asistente personal para mi grupo de edad y entonces me forzarán a irme a una institución. La institucionalización de las personas mayores es algo muy aceptado. Los derechos humanos no están para todas las edades. Muchísimas gracias. No se respetan a todas las edades. Muchísimas gracias, Alex. Gracias, Adolf, por tu testimonio. Y efectivamente, creo que lo que pones de manifiesto es esta necesidad también de lo que decía Joseph, que las personas con discapacidad, estén donde estén y sean quienes sean, tienen derecho a recibir asistencia adecuada para vivir la vida que quieran. Y creo que también has destacado algo muy importante, y es que el dinero no lo soluciona todo. La elección política también es muy importante. Si después de los 65 dejaras de ser una persona con discapacidad y no recibieras el mismo apoyo porque pasas a ser una persona mayor,
Quizás habrá dinero para las instituciones, pero quizás no haya dinero para ayudar a las personas de la comunidad. Y no se trata de una cuestión de recursos actuales, sino se trata en definitiva de una elección política. Así pues, de los 3 participantes hemos visto la diversidad de contextos, de tipos de discapacidad y la importancia de permitir a las comunidades dar apoyo a las personas con discapacidad para que vivan de manera independiente en la comunidad, y el papel de los gobiernos a la hora de establecer el marco y la infraestructura para que esto sea financiable y sostenible durante todos los ciclos de la vida. Vamos a hacer una pausa en el debate para ver la siguiente pregunta. Es sobre la cumbre de 2022. Es una pregunta muy fácil. ¿Qué quieren que esta cumbre de 2020 consiga? Pueden escribir sus respuestas en el chat cuando lo deseen. Y me gustaría, mientras tanto, regresar a una de las preguntas que hemos recibido de Andrea. La pregunta es para Fatma. Ha hablado de los miedos, de los temores de los padres en cuanto a lo que dijo Adolf, la dependencia excesiva de las familias. Cuando los padres se preguntan qué va a ocurrir cuando yo no esté aquí, ¿quién va a cuidar de mi hijo o de mi hija? Que para aquel entonces eran adultos, pero seguirán necesitando apoyo. Entonces, ¿cómo abordar esos miedos y preocupaciones? En particular, en cuanto al reconocimiento de la capacidad legal universal y el derecho a la vida independiente en la comunidad. Andrea ha mencionado que en Colombia desapareció la figura del tutor legal, del guardián, en 2019, pero ¿podría decirnos algo más sobre cómo abordar estos miedos y preocupaciones? Fatma, por favor. Sí, muchas gracias, Alex. Voy a hablar del contexto en el que yo me encuentro. Algo que hemos tratado de hacer a lo largo de los años es abordar estos miedos que tienen las familias, invertir en el capital social de las familias, las comunidades y otras partes interesadas en el proceso. Sabemos que hay una excesiva dependencia de las familias y necesitamos que esta conversación se convierta en un debate de grupo. Todos tenemos que comprender el modo en el que se presta el apoyo, dónde se toman las decisiones relativas a esto y cómo van a afectar a las vidas de las personas. Es importante que las familias participen en este debate cuando los niños todavía son muy jóvenes. Las familias tienen a menudo este debate, pero no tienen acceso, o aunque tengan acceso a un dinero, es necesario un debate sobre la planificación de su uso. Cuando hablamos de una vida independiente, necesitamos un debate más profundo. Lo que queremos decir es que las personas deben tener la oportunidad de vivir de forma autónoma si así lo desean. Pero lo que vemos en la realidad es que muchas de estas personas no pueden permitírselo. Es un tema muy complejo y lo que he aprendido a lo largo de los años
es que es muy necesario empezar a abordar los temores de las familias, como les decía antes, cuando los niños son muy jóvenes, y también es necesario invertir más recursos en labores de incidencia para mejorar la comprensión sobre el tema. Los familiares tienen que comprender que sus hijos tienen derechos y que ellos no siempre van a ser capaces de proporcionar todo el apoyo que sus hijos necesitan y que tienen que poder acudir a la comunidad para recibir este apoyo. No sé si he respondido bien a la pregunta, pero le cedo la palabra a Alex. Sí. Efectivamente, uno de los problemas, de los retos principales que tenemos es este de creer que la inclusión es posible. El saber que existe apoyo en la comunidad. Y aquí es donde entra la intervención de los gobiernos para financiar las organizaciones de personas con discapacidad, para que puedan formar parte de la sociedad de forma activa. Y ahora me gustaría volver a Bhargavi. Bhargavi identificó antes un elemento muy relevante. Hay tanto por hacer. Tenemos la Cumbre Mundial sobre Discapacidad de 2022 y en este contexto, basándose en lo que he aprendido de la COVID-19 y el trabajo realizado, ¿cuál sería su prioridad? Su prioridad para que la gente con discapacidades pudiese llevar una vida independiente dentro de las comunidades. ¿Cuál sería la prioridad ante todas las demás? Bhargavi. Muchas gracias, Alex. Como decía, hay mucho que decir al respecto de la Cumbre Mundial sobre Discapacidad de 2022, pero diría que la inclusión es un tema muy concreto de política, de políticas al respecto. En nuestra experiencia, la inclusión se considera un valor muy abstracto, difícil de identificar en las comunidades. Por eso a veces los que toman las decisiones políticas no saben cómo abordarlo. Los legisladores deben reconocer aspectos tangibles de esta inclusión, que es un derecho humano, para poder legislar de forma adecuada, proporcionando el apoyo necesario. Esto depende de las zonas geográficas. Es diferente para el norte global y el sur global, pero lo que es común es que los gobiernos de todos los países tienen que reconocer las necesidades existentes y tienen que legislar para proporcionar el apoyo necesario a las familias. Esto es aplicable para India y la región Asia-Pacífico en la que nosotros trabajamos, pero creo que es extensible a otras regiones. Es muy importante y los gobiernos no siempre proporcionan el apoyo necesario a las familias. Así que la inclusión en las políticas, yo diría que es fundamental para seguir derribando barreras en cuanto a la inclusión. Necesitamos más provisiones y prácticas legales. Esa sería mi prioridad, también en relación al empleo.
Gracias. Muchas gracias, Bhargavi. Creo que ha destacado lo importante que es el apoyo a las familias y las comunidades para que éstas a su vez puedan proporcionar el apoyo que necesitan las personas discapacitadas. Sabemos que en muchos países de renta media y baja las familias no reciben prácticamente apoyo para cuidar a sus miembros con discapacidad. Muchas gracias por este enfoque en la protección social que es tan oportuno en este momento de crisis pandémica de COVID-19. Fatma, ¿cuál sería su prioridad? ¿Cuál sería aquel aspecto que querría que se abordase antes que ningún otro en la Cumbre Mundial sobre Discapacidad de 2022? ¿Cuál sería el mayor avance para contribuir a la vida independiente de las personas con discapacidad? Muchas gracias, Alex. Para mí habría varias cuestiones relativas a la educación inclusiva, especialmente en el sur global, donde nos encontramos muy por detrás de donde deberíamos estar. Hay que asegurarse de que los alumnos con discapacidad no se queden atrás. Esto lo hemos observado durante la pandemia de COVID. Hemos visto que muchos de estos alumnos no tenían acceso adecuado a las plataformas digitales. La segunda cuestión estaría relacionada con el empleo. ¿Cómo mejoramos la representación de las personas con discapacidad en el entorno laboral, en las distintas comunidades? Y otro tema que es muy cercano para mí es el apoyo a las familias. Muchas personas con discapacidad, especialmente en el sur global, continúan estando como ocultos en sus entornos familiares. Y el cuarto punto sería la completa participación de las personas con discapacidad y de sus familias en los debates sobre la inclusión en los distintos países. Muchísimas gracias, Fatma. De nuevo, escuchamos la importancia del apoyo y la inclusión. En el artículo 19 escuchamos apoyo, inclusión, pero necesitamos, si queremos creer en la inclusión, tiene que empezar por la educación. Adolf, no sé si es porque es usted el mayor, pero va a tener el privilegio de ser el último en hablar. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID y cuál sería la prioridad para la Cumbre Mundial sobre Discapacidad de 2022? Muchas gracias, Alex. Desde mi punto de vista, lo que hemos aprendido en la pandemia es que debemos abrir la sociedad para que acoja y reciba a todo el mundo. Y esto significa, para mí, desarrollar los servicios de apoyo en la comunidad durante todo el ciclo de vida, para los niños, los adultos y la gente mayor. Los servicios sociales deben basarse en las necesidades personales y no en el diagnóstico, en las circunstancias de la persona y no en su edad. Nadie debería verse obligado
a entrar en una institución debido a la falta de viviendas accesibles en la comunidad. Y una vez hayamos logrado esto, podemos mirar al funcionamiento en las instituciones, donde no siempre se han recibido los cuidados necesarios durante la pandemia. Esto es lo que yo opino, basado en mi experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Me gustaría destacar de nuevo la importancia de proporcionar apoyo a lo largo de todo el ciclo de vida y de todos los sectores. Por ejemplo, Adolf acaba de mencionar la vivienda y creo que también ha dicho algo muy importante. Nadie debería tener que verse obligado a entrar en una institución. Todos deberían tener la posibilidad de elegir si prefieren vivir de otro modo en la comunidad, esté donde esté y sea quien sea. Muchas gracias a todos por sus contribuciones, gracias a aquellos que han planteado preguntas y ahora le cedo la palabra a José Viera, que va a concluir la reunión. Muchas gracias, Alex. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Lo primero que querría decir es que es un honor celebrar la posibilidad de volver a reunirnos como movimiento para debatir sobre aquello que deseamos de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, otras instituciones, pero no solo para esto, también para comunicar a la sociedad en general cómo podemos contribuir a ella. Necesitamos tomar un papel fundamental a la hora de dar forma a nuestro futuro. Hemos escuchado testimonios muy importantes hoy y está muy claro que aún queda mucho trabajo por hacer. Mirando hacia atrás, vemos que se han alcanzado grandes logros, pero la mayoría de estos avances a nivel global todavía necesitan ser traducidos en iniciativas concretas a nivel local y nacional. No querría hacer un resumen de lo debatido aquí, sino que preferiría compartir con ustedes qué me llevo de esta reunión, qué he aprendido. Porque al final esto es lo que todos nos vamos a llevar a nuestros entornos después de este foro de la sociedad civil. La pandemia no nos ha contado nada nuevo, pero nos ha recordado las situaciones tan difíciles en las que viven muchas personas con discapacidad. No nos ha mostrado nada que no supiésemos, pero sí que hemos visto durante esta pandemia los distintos retos que se presentan a las personas con discapacidad. Desde los problemas de estar en un entorno institucionalizado a la falta de información accesible. La pandemia nos ha mostrado los componentes fundamentales de la gente con discapacidad en cuanto a educación, inclusión laboral, vida en la comunidad, etcétera. Muchas de las medidas aplicadas por los gobiernos como respuesta a la pandemia no han sido inclusivas para las personas con discapacidad. Y de nuevo hemos visto cómo se nos dejaba atrás.
Escuchando a los ponentes de hoy, creo que tenemos suficiente evidencia para afirmar que algo tiene que cambiar en el futuro próximo si queremos garantizar que se incluya a las personas con discapacidad. Pero al mismo tiempo que estoy describiendo esto, también hay algunas buenas noticias. La primera buena noticia para mí es que ahora somos más conscientes de cuáles son los problemas y tenemos más herramientas para realizar labores de incidencia, para defender nuestros derechos. Tenemos empresas, organizaciones ahí fuera que ya están pensando en la gente con discapacidad y que están creando servicios y plataformas más inclusivos para estas personas. Aunque la comunicación a través de plataformas en línea sigue siendo un reto, para muchos de los 1.000 millones de personas que viven con discapacidad, también se han realizado importantes progresos y tenemos que celebrar esto. Para mí, la última sesión de este foro de la sociedad civil ha jugado un papel fundamental. Y me gustaría citar a nuestro querido compañero Adolf cuando decía: no se nos puede enviar a una institución porque no se nos pueda proporcionar una vivienda accesible. Esto viene equiparando a no poder ser incluidos en la educación porque no sea una educación inclusiva, o quedar excluidos del mercado laboral porque no haya las instalaciones necesarias en el trabajo. Así que gracias por esto, Adolf. Gracias por compartir esta cita, pero también por compartir una cita que es aplicable a distintos aspectos y a distintas personas con discapacidad. Y para mí hay dos aspectos más que este foro de la sociedad civil nos ha permitido tener. Lo primero es que ahora vamos a tener la Cumbre Mundial sobre Discapacidad, que es una oportunidad global para destacar cómo queremos que sea la agenda internacional en cuanto a las personas con discapacidad. Ahora tenemos la oportunidad de decir, de hecho ya hemos comenzado a hacerlo hoy, tenemos derecho a una participación significativa. Muchos de los resultados extraídos de las respuestas a las preguntas nos ayudan a definir una hoja de ruta hacia la próxima Cumbre Mundial sobre Discapacidad. Solo mencionaremos algunos. Un 40% de las personas respondieron que no estaban totalmente implicados en la puesta en práctica de los compromisos de Londres. Tan solo el 4% de los que contestaron dijo que habían participado en algún modo en los compromisos realizados desde Londres. Y un 3% de los que contestaron afirmó que sus gobiernos conocen su organización y están trabajando conjuntamente con ellos. 3%. Así que, como ven, esto es algo que se puede mejorar, y el modo de mejorarlo es promover los derechos de las personas con discapacidad para aumentar su participación y seguir apoyando a los movimientos que defienden a las personas con discapacidad. Y esto me lleva a mi tercer punto.
porque la Alianza Internacional de Discapacidad ha creado una de las principales herramientas de incidencia, en mi opinión, que es la encuesta global y que nos será útil en las próximas décadas. Esta encuesta global es un gran avance, no solo desde el punto de vista tecnológico en términos de inclusión y discapacidad, sino que también es una gran oportunidad para comunicar a la sociedad quiénes somos, cómo vivimos, lo que necesitamos y, por encima de todo, sobre todo, cómo podemos contribuir a la sociedad. De nuevo, muchísimas gracias por su asistencia hoy. Hay mucho trabajo por hacer, pero también hay mucho que celebrar. Disfrutemos la próxima conferencia de los Estados parte, mantengámonos en contacto y recordemos que es nuestra responsabilidad cambiar el modo en el que se incluye a las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Y seguimos en contacto. Este es el final de este foro de la sociedad civil. Muchas gracias.